que haci- haciendo una recapitulación de lo que se vio en la anterior clase, llegamos hasta la Constitución de 1992, la Carta Magna vigente, donde dijimos que se estableció un contencioso jurisdiccional, es decir, el concepto de contencioso jurisdiccional reside en otorgar la legalidad y el juzgamiento de la regularidad en los procesos electorales. Estamos hablando de elecciones nacionales, departamentales y municipales, a un órgano jurisdiccional, un órgano de derecho, un colegiado integrado por personas versadas en derecho electoral, que son los que administran justicia en cada caso concreto, en cada controversia en donde se demanda justicia ante los tribunales, ante el fuero electoral, y la decisión la hacen en base a un criterio eminentemente jurídico, o sea, de derecho, o sea, en base a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Eso no era el caso del contencioso político o clásico que veníamos señalando. El contencioso que tenía la Constitución de 1870, la de 1940 y la de 1967, que juzgaba un órgano político, el Congreso, en el caso de las constituciones de 1870 y 1967, o la Cámara de Representantes en el caso de la constitución del 40, 1940. El criterio decisorio ahí era el de oportunidad política, era un criterio político y no jurídico, que por supuesto era pasar por alto en muchos casos la justicia y sobre todo el debido proceso, porque se permitía que un órgano sea interesado en el resultado de unas elecciones, sea en un proceso de juzgamiento, sea a la vez juez y parte, que es el principal reproche, cuestionamiento que se tiene hacia este modelo ya superado en gran parte del mundo. Hay todavía países que lo tienen, pero muy pocos. Se ha, a partir de la segunda mitad del siglo XX, años 70, años 80, ya se ha venido imponiendo, sobre todo en la región latinoamericana, por excelencia el contencioso jurisdiccional. O sea, atribuir como órgano supremo a un poder electoral que juzgue la regularidad de las elecciones. Bueno, eso entonces, para recapitular lo que vimos en la clase pasada. Y habíamos llegado hasta el punto de determinar de que eh, se sancionó en 1992 una constitución. Vamos a brevemente dar los fundamentos. Recordarán ustedes que en 1989 superamos una dictadura de 35 años, una de las más largas de la región. Y de alguna manera, por más que sea una constitución progresista y muy completa la del 67, tenía el mote de ser la constitución estronista. O sea, la constitución vigente durante el modelo de Stroessner, y ustedes ya lo sabrán, en los primeros años del periodo de libertades, de conquista de libertades que se tuvo después de derrocar al presidente Stroessner, se quería eliminar todo lo que recuerde al general. Desde el monumento allá en el Cerro Lambaré hasta cualquier ley que haya sido editada durante su gobierno. Y una de ellas era, y la más visible, era la Constitución del 67. Así que en 1991 se convocaron a elecciones en el marco del Código Electoral de 1990. Se convocaron a elecciones eh, para convencionales constituyentes y bueno, ellos fueron los que dictaron esta constitución que es todavía más progresista en cuanto a garantizar derechos de tercera generación, ya son estos, los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección de la cultura.
con la protección de las diversidades étnicas como los indígenas, de los ancianos, intereses difusos. O sea, es todavía más ajustada a otra conceptuación del ordenamiento jurídico y de las garantías del ciudadano que se tenía ya hacia los años 90. Y vaya que en la opinión de muchos constitucionalistas, a quien tuve la ocasión de leer, eh, hasta hoy, 30 años después, la Constitución del Paraguay sigue siendo una de las más progresistas de la región. Junto con la Constitución de Colombia, que fue un año antes, la Constitución de Colombia el 91, la nuestra el 92, serían una de las últimas constituciones sancionadas y consecuentemente las más completas, las más actualizadas en cuanto a vigencia de derechos humanos. También se ha creído conveniente unificar dos funciones que teníamos en el modelo anterior eh, vinculado a la organización de elecciones, que era la función jurisdiccional que estaba reservada a tribunales que se hallaban formando parte del Poder Judicial, de acuerdo al entramado que describe la Ley 1/90, que es nuestro primer código electoral, y la función de organizar las elecciones y manejar el registro cívico permanente, que correspondía a un órgano administrativo que se llamaba Junta Electoral Central, que llevaba a cabo su trabajo a través de las juntas electorales seccionales que se hallaban repartidas en cada una de las circunscripciones electorales del Paraguay. Entonces, se creyó conveniente unificar en un solo órgano funciones jurisdiccionales y funciones administrativas, y de la mixtura de eso salió lo que se ha dado en llamar justicia electoral en una parte, en una de las secciones de nuestra Constitución Nacional vigente. Eh, Hay que dejar en claro que el término justicia electoral en realidad no es un término inventado en la Constitución del 92, sino que ya se lo concebía, se lo conocía, se empleaba el término ya en el Código del 90, refiriéndose a una jurisdicción como es la jurisdicción laboral o como es la jurisdicción penal o civil y comercial en la Administración de Justicia Ordinaria, en donde se ventilaban, donde se dirimían los conflictos de naturaleza electoral que acaecían en los partidos políticos. Cualquier controversia, utilización de nombres, de símbolos. Recuerden que el Estatuto del 81 de la época de Stroessner fue una de las primeras leyes que ya se ocupó de proteger los derechos exclusivos que un partido político puede tener sobre su color, su estatuto, su símbolo. Y diversas prerrogativas, su número. Entonces, controversias como esas se tramitaban ante ese fuero electoral que se llamaba justicia electoral antes del 92. Con la Constitución del 92, la justicia electoral pasó a ser mucho más eh, que un fuero de administración de justicia, pasando a formar parte de una suerte de cuarto, o pasando a formarse una suerte de cuarto poder, eh, no totalmente integrado al Poder Judicial, es como un poder separado del Poder Judicial, aunque las decisiones de la máxima instancia en materia electoral son revisables ante la Corte Suprema de Justicia, que es algo que vamos a explicar al final de esta clase. Pero hay que reconocer que esta suerte de cuarto poder, de poder electoral, como quieren muchos decirle también, tiene una destacada, una clara autonomía frente a las decisiones de los otros poderes del Estado, y tiene también autarquía presupuestaria. Bueno, vamos entonces a ocuparnos de cuáles son las leyes de las cuales interesan al derecho electoral, cuáles son las leyes dentro de ese entramado que establece la Constitución vigente. Y si bien acá ustedes conocen, han oído hablar más
del código electoral y de todas las disposiciones que ahí se garantizan, los miembros de mesa, la hora de votación, la hora hasta la cual va la jornada electoral, la propaganda política, todo eso está ahí en el código electoral. Son las disposiciones que a lo mejor más hemos escuchado, pero si queremos hacer una descripción cronológica de la evolución del sistema electoral paraguayo, tenemos que comenzar por la ley número 635/95, que es la ley que organiza y establece la estructura de la justicia electoral. Fue dictada en el año 1995, un año antes que el código electoral vigente, y bueno, por eso es que vamos hoy a abordar, vamos a adelantar el análisis sobre esta ley. Bien, vamos adelante entonces para mostrar la estructura del modelo de justicia electoral que propone la Constitución de 1992, que es el que estamos aplicando. Ahí ustedes ven que por un lado están órganos jurisdiccionales, tribunales electorales, juzgados electorales, fiscalías, todo lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional. Y por el otro vemos órganos administrativos que componen la fase, la vertiente administrativa de la justicia electoral, Consejo de la Dirección del Registro Electoral, bajo cuya égida está la Dirección de Tecnología de Información, la Dirección de Recursos Electorales, la Codirección del Registro Civil, está también la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Licitaciones, o sea, todas direcciones administrativas que todo ente, toda repartición estatal tiene nomás luego. Pero como podrán ver, se trata de eh, una repartición estatal que tiene doble naturaleza, jurisdiccional y administrativa. Por la parte jurisdiccional, se recogen en la jurisdicción electoral siempre eh, bajo la administración del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es la máxima instancia, todos esos órganos jurisdiccionales que estaban previstos como fuero electoral a través de la ley, a través del Código Electoral del 90, de 1990. Y por el otro lado, lo que tiene que ver, o todo lo vinculado a la extinta Junta Electoral Central, que era el órgano administrativo que organizaba las elecciones antes de 1992. Todo eso entonces se fusionó y quedó bajo la égida de un órgano de derecho que se llamó Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, entonces acá vemos la estructura que estamos describiendo. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, ocupémonos entonces de lo que tiene que, o de lo que ofrece, o cómo está estructurada esta ley 635. No es una ley muy extensa, ahí ustedes ven, tiene 10 capítulos, dividido en secciones, lo que totaliza 91 artículos, no es demasiado extenso. Los primeros 5 capítulos alusivos a la parte orgánica, las instituciones que, o sea, los órganos que la componen, a la cabeza del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se enumeran sus funciones. Por debajo de esto están los tribunales de las distintas circunscripciones electorales del país. Por debajo de esto están los juzgados electorales y por fin las fiscalías electorales. Después también se ocupa el capítulo sexto del Consejo de la Dirección del Registro Electoral, que es el órgano administrativo que maneja el registro cívico permanente y tiene que ver con el gerenciamiento en vista a construir el padrón nacional de electores, que es el documento más importante de una elección. En la medida que un documento como este esté saneado, esté lo más ajustado posible a la realidad, podríamos sostener que tenemos elecciones mucho más transparentes. El capítulo séptimo se ocupa de las juntas cívicas, que son órganos de carácter temporal y que se forman en víspera de las elecciones y que coadyuvan a la realización de determinadas tareas en la organización de las elecciones. Finalmente, el último capítulo de esta ley reserva una de sus secciones a
la parte procesal, o sea, bajo el nombre, bajo la designación normas procesales, se contempla todo lo vinculado a las disposiciones rituales que se tienen que saber para litigar ante los tribunales y juzgados de la justicia electoral. Bueno, esta es la estructura brevemente expuesta de lo que es la Ley 635 del 25 de agosto de 1995. Hecho esto, entonces vamos a pasar a describir cuáles son las principales disposiciones de esta ley, a qué órganos alude y cuáles son las funciones de esto. Primeramente, Tribunal Superior de Justicia Electoral, dice el artículo tercero y artículo cuarto, que es la máxima instancia en materia jurisdiccional. Su composición tiene una dotación de 3 miembros que son propuestos de una terna que confecciona el Consejo de la Magistratura, y la elección eh, la tiene el Senado. Solo son removidos por juicio político a semejanza de los ministros de la Corte. Por interpretación judicial se ha llegado a sostener que tanto se asimila su figura a la de los ministros de la Corte, que duran hasta los 75 años, o sea, hasta la edad de jubilación, salvo que exista alguna causal de remoción, y que se lo hará por juicio político. Este Tribunal Superior de Justicia Electoral, por la importancia de sus tareas y por constituir la cabeza de un órgano de naturaleza dual, que lo habíamos explicado, administrativa y jurisdiccional, tiene también consecuentemente entre sus labores, entre sus facultades, las que son netamente administrativas de las que son jurisdiccionales. Y finalmente, lo que acabamos de señalar, sus decisiones son revisables ante la Corte Suprema de Justicia. eh, Son revisables ante la Corte Suprema de Justicia, a la cual se constituye en pleno para estudiar una resolución que haya sido recurrida en acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Más detalles sobre la naturaleza de esta acción que se puede promover contra una decisión del TSJE ante la Corte Suprema vamos a dar al final de la clase también. Bien, avanzamos. Bueno, va entrando gente. Funciones del TSJE, que son varias, vamos a tratar de abordar algunas de ellas. Bueno, vamos con eso. Ya dijimos que tiene por una parte, funciones jurisdiccionales y por la otra, funciones administrativas. Vamos a ver las jurisdiccionales. Ahí está, tal y como lo cita el artículo sexto de esta ley: entender en los recursos de apelación y nulidad y queja por apelación denegada o retardo de justicia que se interponen contra las decisiones de los tribunales electorales en los casos contemplados por la ley. Esto supone, quiere decir que el TSJE es instancia revisora de las decisiones que asuman los tribunales electorales de las distintas circunscripciones. Vamos a ver enseguida cuáles son esas circunscripciones. También es privativo en materia jurisdiccional del TSJE juzgar cuestiones de litigio interno de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, que es una función que no está exenta de cuestionamientos, y me reservo estos cuestionamientos y las críticas sobre cómo se legisló esta ley para la clase posterior al Código Electoral, donde vamos a poner en evidencia todas las falencias, todas las imperfecciones, todas las críticas de la normativa vigente. Bueno, también procede o es competente el TSJE para resolver los recursos de reposición, aclaración o ampliatoria contra sus decisiones, o sea, sus decisiones originarias. Así también las recusaciones e inhibiciones de sus miembros y de los tribunales electorales. Cualquier recusación que se interponga de algún miembro de un tribunal electoral de la capital o del interior debe ser estudiada, debe estudiarse por el TSJE. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, una atribución muy genérica. Y luego tenemos las funciones administrativas, donde podemos mencionar la de ser responsable de la dirección
y fiscalización del registro electoral y la administración de los recursos asignados por el presupuesto general de la nación a los fines electorales. Es decir, el TSJS halla por encima de la dirección del registro electoral, que es un órgano administrativo que se encarga de confeccionar, depurar y actualizar el registro. Registro electoral, o sea, el registro de electores. Bueno, tenemos más funciones administrativas. A ver, resolver los recursos interpuestos contra las decisiones de la dirección del registro electoral, pudiendo abocarse de oficio al conocimiento de las mismas. Estamos hablando de una impugnación de un órgano de naturaleza administrativa, una decisión de un órgano de naturaleza administrativa, y este reclamo en principio se rige por las normas del procedimiento administrativo. Bien. Ejercer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre la organización electoral, de toda la organización electoral de la República. O sea, el superintendente de toda la administración de justicia electoral en el Paraguay es el TSJE, la máxima instancia. Y acá está su típica función, la más conocida de todas: convocar, dirigir, fiscalizar elecciones y consultas, así como los casos de vacancia previstos en la Constitución y las leyes. Es la función más conocida y clásica de las administrativas que tiene el TSJE. Establecer el número de bancas que correspondan a la Cámara de Diputados y juntas departamentales en cada uno de los departamentos y en la capital. Bueno, un ratito. Ahí establecer, efectuar cómputo de juventud definitivo de las elecciones y consultas populares, distribuir a los partidos y movimientos políticos espacios gratuitos en la propaganda electoral en los medios, el ejercer el control y fiscalización patrimonial de los partidos, movimientos políticos, alianzas electorales y también concertaciones, aunque eso no lo dice, no dice el texto de la ley, porque las concertaciones electorales son una figura que se legisló después de la sanción de esta ley, pero eso es algo que explicaremos más adelante. Distribuir a los partidos, movimientos políticos, alianzas, aportes y subsidios. Bueno, ya está ahí. Se dan cuenta que en su mayoría las atribuciones del TSJE son administrativas frente a 5 funciones jurisdiccionales. Bueno, asume más funciones administrativas que jurisdiccionales el TSJE. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos ahora a los órganos jurisdiccionales que se hallan inmediatamente por debajo del TSJE, que son los tribunales electorales de cada circunscripción. Cada uno de estos órganos jurisdiccionales está integrado por 3 miembros designados por la Corte Suprema de Justicia de una terna que propone el Consejo de la Magistratura. O sea, los jueces, los camaristas y jueces del fuero electoral son designados de la misma manera como se hace en el fuero de la niñez, en el fuero de la penal, laboral, etcétera. No tiene en la designación de estos magistrados nada que ver el Tribunal Superior de Justicia Electoral, aunque sí este es el superintendente de su gestión. Bueno, vamos a los requisitos para ser miembro del Tribunal Electoral de una determinada circunscripción. Tiene que ser paraguayo o paraguaya, haber cumplido 35 años, título de abogado y haber ejercido la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o en la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta separada alternada por espacio de 5 años. No haber ocupado cargo político partidario en los últimos 2 años inmediatamente anteriores a su elección por el Consejo de la Magistratura. Esos son los requisitos para ser integrante de un tribunal electoral. Y ahí vemos la distribución territorial que tienen estos órganos. Según lo que dispone la ley 635, que recordemos que es la ley que nos está ocupando hoy, es la ley orgánica o cómo se organiza la justicia electoral, establece esta ley que habrá un tribunal electoral en cada cabecera departamental
salvo ciertos casos en donde hay competencia concurrente, como es el caso del Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay, cuya sede se encuentra en el primer departamento. Como el caso del Tribunal Electoral de Capital, que tiene dos salas, la primera con competencia en Capital y en Central, la segunda con competencia en Cordillera, Paraguarí y Chaco, menos Alto Paraguay. Bien. Y podrán ver después del Tribunal Electoral de la Capital, que es el único que tiene dos salas, primera y segunda sala. El resto de los tribunales no tienen salas, es un solo tribunal. Y como dice la ley, habrá uno en cada cabecera departamental, salvo casos en donde hay, vuelvo a reiterar, competencia concurrente. O sea, en el caso de Concepción y Alto Paraná, Paraná se funcionan en un solo tribunal que tiene su sede en la ciudad de Concepción. Así también ocurría hasta hace poco con el Tribunal Electoral de Caguazú y San Pedro. O sea, en realidad continúa existiendo, pero dejé yo marcado en otro color el caso de San Pedro porque ya hay una ley que admitió la conformación del Tribunal Electoral de San Pedro, pero todavía no fue integrado, todavía no tiene miembros que asuman. Lo mismo respecto a la jurisdicción de Canindeyú, que ya fue aprobado por reciente ley la existencia de un tribunal electoral en ese departamento, pero todavía no está integrado, todavía no tiene miembros. Y de esa manera solamente quedan con competencia concurrente Guairá y Cazapá y Concepción Alto Paraná. El resto de los tribunales se hallan en cada una de las cabeceras departamentales, de Misiones, Ñeembucú, Itapúa, Amambay. Bueno, ahí vemos en esta infografía que es ya un poco desactualizada, hay que decirlo, pero más o menos ilustra lo que estamos señalando, cómo está integrado a lo largo y ancho del país los tribunales electorales. Vemos, por ejemplo, el caso de Tribunal Electoral, a ver, Tribunal Electoral de la Capital, sede en Asunción, Tribunal Electoral de Ñembucú, que está en sede en Pilar, Tribunal Electoral de Itapúa, tiene su sede en Encarnación, Tribunal Electoral de Guairá y Cazapá, que está en la ciudad de Villarrica, Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú, que está en Ciudad del Este, Tribunal Electoral de Concepción Alto Paraná, que está en la ciudad de Concepción, como ya lo señalamos. Tribunal Electoral de la primera sala está en Capital, lo mismo que el de segunda sala. Tribunal Electoral de Caguazú y San Pedro, pues ya sé, es San Pedro y así. Bueno, entonces, un tribunal en cada capital departamental por lo general. Vamos a las funciones. ¿Cuáles son las atribuciones de estos órganos que se encuentran inmediatamente por debajo del TSJE? También tiene funciones jurisdiccionales y administrativas. Vamos con las jurisdiccionales. Establecer entender los recursos de apelación y nulidad y queja y retardo de justicia contra las decisiones del órgano que se halla por debajo de ellas, que son los juzgados. O sea, este tribunal es instancia revisora de toda decisión que administre, que asuma un juzgado electoral. Sea para apelar, sea para plantear recurso de nulidad, para plantear retardo de justicia, etcétera, etcétera, es el tribunal, pero el tribunal electoral de la circunscripción correspondiente a ese juzgado. ¿Qué otra función jurisdiccional tienen los tribunales? Resolver las impugnaciones, recursos e inhibiciones de los jueces y fiscales electorales de su jurisdicción. Claro, impugnaciones. Entender en los procesos de fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos, movimientos políticos, difusiones, incorporaciones y alianzas electorales. Estamos viendo las funciones jurisdiccionales de estos órganos, juzgar en las contiendas que pudieran surgir con relación a la utilización de nombres, emblemas, eslóganes, lemas
y demás bienes incorporales de los partidos, movimientos políticos y alianzas. Cuarta función jurisdiccional es esa. Quinta y última, juzgar en única instancia de conformidad con el artículo 37 cuestiones de litigio de carácter local y departamental. Bien, hasta ahí son las funciones jurisdiccionales. Estoy viendo si no hay alguna pregunta en el chat. La gente que está poniendo su nombre nomás. Bueno, vamos con las funciones administrativas que tienen los tribunales electorales. A ver, ahí. Dirigir y fiscalizar las elecciones realizadas en su jurisdicción, efectuar el cómputo provisorio de las elecciones, elevando al Tribunal Superior de Justicia Electoral el cómputo provisorio para su cómputo definitivo y juzgamiento. En los comicios municipales, los tribunales electorales efectuarán el cómputo en única instancia y la proclamación de los candidatos electos. Esta es la manera de proceder en elecciones eh, de municipios. Inscribir la candidatura a cargos electivos nacionales y departamentales, así como los apoderados respectivos como competencia exclusiva del Tribunal Superior, del Tribunal Electoral de Capital. Fiscalizar los registros electorales de la circunscripción. Creo que hay una más. Entender en los procesos de fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad, extinción de los partidos, movimientos políticos y alianzas, fusiones, incorporaciones y otras y alianzas electorales. Bueno, igual entonces que el TSJE, los tribunales electorales reparten sus atribuciones entre aquellas que son de carácter administrativo y las que son de orden electoral jurisdiccional. Todo lo que tiene que ver con el juzgamiento de cuestiones vinculadas al ámbito electoral. Bueno, hasta acá entonces tribunales electorales. ¿Tenemos algo más sobre ellos? No, ya tenemos solamente los jueces electorales. Bien, los jueces electorales están por debajo, a su vez, de lo que son los tribunales y tienen funciones bien delineadas también. Dice la norma, que creo que el artículo 18, habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción y cada capital departamental, salvo los correspondientes a la capital de los departamentos de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción y la capital de los departamentos de Boquerón y Presidente Haya, que se concentran en la ciudad de Benjamín Aceibal. Se trata de una integración un tanto distinta de cómo se hace con los tribunales electorales, pero salvo esto, por lo general los juzgados electorales están en los mismos lugares donde hay tribunales. Los requisitos para ser juez electoral los mismos, salvo la edad, que es mínima. La de los magistrados, la de los tribunales era de 35 años, como edad mínima, la de jueces electorales de 28 años. Bueno, acá la distribución territorial de los juzgados electorales, que es más o menos parecida a lo que vimos respecto a los tribunales. Hay un juzgado electoral en la capital, de 2 turnos en realidad. Ahí no consignamos eso, pero hay 2 turnos, primero y segundo, con competencia en las controversias que se suscitan en la capital. Juzgado electoral de Central, que está con sede en la capital departamental, que es Areguá. El juzgado electoral de Concepción, Alto Paraná, Alto Paraguay, perdón, y Distrito de San Pedro, que su sede está en Concepción. Después está el juzgado electoral San Pedro, el de Cordillera, el de Presidente Haya y Boquerón, cuya sede está en la ciudad de Benjamín Acebal. El de Paraguarí, Ñembucú, Misiones, Itapúa, Cazapá, Caguazú, Canindeyú y Amambay. Cada uno de ellos en sus respectivas capitales departamentales. Ahí está la distribución de esto que estamos señalando.
que es más o menos parecido a lo que vimos respecto a los tribunales electorales y que también hay que señalarlo, es una infografía un tanto desactualizada, pero no encontré algo más vigente. Y a los efectos didácticos sirve, si hacemos esta salvedad. Bueno, los juzgados electorales, ¿cuáles son las funciones? También podemos dividir en base al criterio de la naturaleza de la función en jurisdiccionales y administrativas. Vamos con las jurisdiccionales, que no son muchas frente a los otros. Básicamente, a nivel jurisdiccional, el juzgado electoral tiene como atribución el juzgamiento de las impugnaciones, protestas o reclamos relativos al registro cívico permanente o a los padrones de electores de su jurisdicción. Bueno, se reserva entonces el poder, eh, los juzgados electorales, esta primera función jurisdiccional, de las pocas que hay. Segundo, instruir sumario en investigación de faltas y aplicar sanciones. Después tenemos entender los amparos de naturaleza electoral y y en los recursos de habeas data sin perjuicio de la competencia de los jueces del fuero ordinario. Bueno, eso por cuanto tiene que ver con la función jurisdiccional. Ahora vamos con las administrativas, que son mucho más. ¿Qué hacen los jueces electorales? Organizar, dirigir y fiscalizar las elecciones y consulta popular en sus respectivas jurisdicciones, que es algo que en realidad no hace. No sé por qué se introdujo esta disposición, pero no es propia de los juzgados electorales esta función. Las críticas y estos señalamientos los vamos a hacer en la clase siguiente al desarrollo del código electoral. Sería después del examen. Bueno, ¿qué más hacen los juzgados? Designan a los locales de votación y sus integrantes. Recibe la Junta Cívica las actas y padrones utilizados en las elecciones y trasladan en bolsas especiales y bajo custodia de estricta medida de seguridad para su entrega a los tribunales electorales de su circunscripción. Acreditar a los apoderados y veedores, movimientos políticos y alianzas electorales y acreditar a los apoderados y veedores, movimientos políticos y alianzas y pedirle credenciales correspondientes. Bueno, todas son funciones, se dan cuenta, en donde no hay un análisis de un caso de controvertido y la aplicación de la ley procesal, sino más bien funciones administrativas que cumplen o que coadyuvan para organizar de mejor manera las elecciones. Bien, seguimos. Vamos avanzando. Hay dos funciones más. Tres funciones más. Inscribir a la candidatura de intendente y concejales municipales y apoderados, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del TSJE y los tribunales electorales, porque se halla por debajo de ellos. El control de los espacios acordados a los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en los medios de comunicación masivos. Bueno, ahí entonces vemos lo que tiene que ver con los juzgados. Vamos ahora con la fiscalía, que también constituye un órgano de la justicia electoral de acuerdo al texto de la Ley 635. Entonces dice ahí, a pesar de lo preceptuado en contrario por el artículo 274 de la Constitución Nacional, en realidad los fiscales electorales no son designados en la justicia electoral, sino por el Ministerio Público, de acuerdo a lo que dice su ley orgánica, que es la Ley 1562 del año 2000. Bueno, ¿y qué dice al respecto de la Fiscalía Electoral en nuestra ley 635, nuestra ley que organiza la justicia electoral en el Paraguay? Dice, habrá un agente fiscal y como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental, salvo la correspondiente a la capital y departamento de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción y la capital de los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, que se sitúa en Benjamín Acebal. Bueno, la única unidad fiscal especializada en materia electoral es la que se halla acá en Capital. En las otras capitales departamentales tenemos una competencia
concurrente, o sea, tenemos el fiscal multifueros. El fiscal electoral de, qué sé yo, de Canindeyú o de Alto Paraná es fiscal electoral civil, comercial, laboral. No tenemos una especialización como es acá en Capital. Bien. Sí, un agente fiscal, dice Juana Ríos, buena pregunta. Un agente fiscal para todo el departamento, correcto, así mismo es, porque hay en cada capital departamental. Igual que acontece con los juzgados y con los tribunales electorales. Uno por cada, para todo el departamento, así mismo. Bueno, seguimos avanzando. Más sobre los fiscales, las funciones de los agentes fiscales de las cuales habla la ley 635, su artículo 25 es velar por la observancia de la Constitución, el Código Electoral y la ley, intervenir y dictaminar en representación de la sociedad en todo proceso que se sustancia ante el fuero electoral, o sea, es un fiscal que controla la regularidad del proceso y eventualmente emite un dictamen sobre el fondo de la cuestión que no es vinculante, el juez podrá hacer caso como no. Actuar de oficio en instancia de parte en las faltas electorales, participar del control patrimonial y la fiscalización del funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, sobre lo cual hay una clara atribución de la justicia electoral en estudiar esa materia. Finalmente, rendir informe anual al fiscal general del Estado, que como función última de los fiscales electorales. Y bueno, esta última función deja ver más bien su lealtad hacia el Ministerio Público antes que a la justicia electoral. Bien, vamos con el registro electoral, que se llama en realidad Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Así se llama ahora, pero no siempre tuvo esa designación. Se comenzó a emplear esta, eh, este nombre al órgano en 1998 con la primera modificación que se introdujo a la ley 635 a los efectos de precisamente abandonar la fisonomía que tenía en un comienzo la dirección que estaba compuesta por un director general y por un vicedirector y se consideró más democrático tal vez o más inclusivo de que en realidad el consejo, el padrón, la dirección del registro electoral, lo que tiene que ver con el padrón, no lo maneje eh, una sola persona o eventualmente dos de un mismo partido, sino que sea a través de personeros, de gente de confianza de los partidos políticos. Bueno, ahí están del, los miembros para el consejo son propuestos por los partidos políticos con representación parlamentaria, lo designa el TSJE, de entre los miembros, el TSJE elige a un director y un vicedirector. Así funciona. Órgano netamente administrativo. Bueno, y vamos al organigrama de la dirección del registro electoral, que es la vertiente administrativa de este órgano, que está, que está por supuesto bajo la dirección del TSJE, ¿sí? Consejo de la Dirección del Registro Electoral, que es un órgano colegiado integrado por representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. Está el Partido Colorado, por supuesto, Partido Liberal, Cruzada Nacional y así partidos que se sitúan al espectro intermedio de las preferencias ideológicas del país. Bueno, tenemos también en esta infografía director del registro electoral dentro de esta dirección del registro electoral, vicedirector, y después tenemos dependencias como la dirección de identidad electoral, la dirección de registro civil, jefatura de oficinas distritales, dirección de actualización y depuración, con una oficina muy importante porque
tiene la muy delicada tarea de depurar el padrón, hacerlo actualizado, quitar a la gente que ya no va a votar, sea porque murió, sea porque perdió sus derechos de ciudadanía, o también se muda del lugar, etcétera, etcétera. Son causales que ameritan la exclusión del ciudadano o ciudadana del registro electoral, del registro civil permanente. Bueno, finalmente, más atribuciones del Consejo a la dirección del registro electoral. Inscribir en el registro cívico permanente a los ciudadanos paraguayos en edad electoral y a los extranjeros, sí, y a los extranjeros indicados que se hallen habilitados para sufragar conforme al sistema informático actualizado. Vaya que tiene varias funciones: confeccionar y depurar registro cívico permanente, que es la más importante; confeccionar copia de padrones electorales; llevar copia del registro de naturalizaciones; dar cumplimiento a sentencias judiciales, o sea, esas sentencias que establecen como sanción la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Entonces, eso se verifica ante, o sea, cuando el juez dispone como sanción esa, el que tiene que cumplir es la dirección del registro, el Consejo de la Dirección del Registro Electoral acatando esa decisión. Registro de inhabilitaciones, proveer utilidad a todos los elementos necesarios para el buen desempeño del proceso electoral; registrar los padrones de los partidos, movimientos políticos y alianzas. Bueno, algunas de las funciones del Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Bueno, un ratito. Ok, ya estamos. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto el órgano administrativo y también dentro de lo que de lo que es el Consejo de la Dirección del Registro Electoral, órgano compuesto por representantes de todos aquellos partidos políticos que tengan representación parlamentaria en las dos cámaras. O sea, un partido que tenga senadores y diputados es el que está legitimado para enviar un representante ante el Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Acá vemos una imagen en donde están las oficinas distritales a lo largo y ancho del Paraguay, todas dependencias de, de esta Dirección General del Registro Electoral. Vemos ahí que en Alto Paraná hay 6 oficinas, Concepción dice 11, Itapúa dice 31, Paraguarí dice 17, Asunción dice 6, Central dice 19. Bueno, ya les decía yo, esto es una imagen vieja, a lo mejor esto ya ha sido susceptible de modificación, pero más o menos por ahí va la cantidad de oficinas distritales en cada departamento. Bueno, juntas cívicas, que es otro órgano de la cual se ocupa de establecer su composición primeramente y después cuáles son las funciones. Aclara que las juntas cívicas son órganos temporarios que se constituyen en víspera de los comicios, 60 días antes, y terminados los comicios, 30 días después, tienen que desaparecer. O sea, son órganos temporarios que se forman, reiteramos, para coadyuvar a la realización de las elecciones. La naturaleza jurídica son órganos administrativos auxiliares. Asimismo, le designa la ley 635, tiene una composición invariable de 5 miembros titulares y sus respectivos 5 suplentes. Ya lo decíamos, duran 60 días antes de las elecciones y deben extinguirse 30 días después de que terminen los comicios. Y los requisitos para integrar las juntas cívicas: ser ciudadano paraguayo, gozar del derecho al sufragio y haberse inscrito en el registro cívico, gozar de honorabilidad y tener cursado al menos estudios primarios. Esos son los requisitos para formar parte de las juntas cívicas, que son propuestos por los partidos políticos ante los tribunales electorales para su designación. Una vez que son designados, se les provee el correspondiente carnet y deben ellos cumplir su labor en los locales de votación el día de las elecciones. Acá están algunas de las funciones: proponer al juez electoral los locales de votación, los integrantes de mesa, velar porque los designados concurran a cumplir su trabajo, acreditar a los veedores,
recibir y organizar la distribución de todos los materiales útiles, equipos y documentos requeridos, recoger todos los elementos utilizados en el acto eleccionario, luego finalizar el mismo. Sí. Cumplir la reglamentación de los organismos electorales, recibir los integrantes de mesa, los expedientes electorales, o sea, los que tienen los datos, requerir a las autoridades policiales la adopción de medidas de seguridad si es que corresponde. Bueno, normas procesales finalmente. Bueno, hasta acá hemos hecho la breve descripción de cuáles son los órganos que componen en la actual normativa a la justicia electoral. Podrán haber visto entonces órganos que son de derecho, que son integrados por abogados, pero que también tienen funciones administrativas, y órganos que son netamente administrativos, dentro de los cuales hay inclusive órganos que son temporarios, que se forman solamente en vísperas de elecciones y cuando terminan estas tienen que desaparecer. Ahora nos toca ocuparnos del último capítulo de esta ley, el capítulo octavo, que lleva por título Normas Procesales. O sea, acá en este apartado, en este capítulo, se prevé, se regula todo lo atinente al procedimiento, a las normas procesales para litigar en el fuero electoral, en cuanto a plazos, en cuanto a qué funciones tiene cada tribunal, en cuanto a los recursos para rever decisiones tomadas en primera instancia, en cuanto a nulidades, en cuanto a actos permitidos, actos prohibidos, todo eso está establecido entonces acá en la parte, en el capítulo octavo. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué prevé el capítulo octavo? Los tipos de procedimientos a ser observados en justicia, en la jurisdicción electoral contenciosa para resolver conflictos derivados de elecciones. En organizaciones que no son solamente los partidos políticos, sino también las organizaciones intermedias, que hablamos en la clase pasada. ¿Alguien me recuerda cuáles son las organizaciones intermedias? Algunos ejemplos de organizaciones intermedias. A ver. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola. Bien, ¿y vos? Las hace, profe. Las hace muy bien. Las últimas es considerada organización intermedia, sí. Comisiones, comisiones vecinales, Correcto. Sí. La junta de Junta de saneamiento, Saneamiento. Muy bien. Muy bien. Cooperativas. Clubes Correcto. sociales. Las cooperativas ya no, ¿verdad? O sí entra dentro del Cooperativas siempre. A siempre. pesar, y, sí, cooperativas. Y quiero detenerme en eso porque hay duda acá. Y Sí. esa duda la quiero despejar, si me permiten. Ocurre que la gente, los líderes, o no sé, hay un minúsculo grupo entre los cooperativistas. Carlitos, bate Por ya favor, voy na. Tamborea, te digo. por favor, que cierren el micrófono, voy a explicar algo. Bueno, muy bien. Una vertiente minoritaria dentro de los cooperativistas sostiene que las cooperativas no son organizaciones intermedias. Y para poder explicar lo falaz de esta teoría, voy a explicar qué es lo que es organización intermedia. Organización intermedia es un concepto global, omnicomprensivo, de toda agrupación humana que se encuentra entre el Estado, ahí arriba el Estado, que es la máxima organización dentro de un país. Dentro de un país no hay otra organización máxima que el Estado. Porque si hay algo por encima del Estado en un país, quiere decir que ese país no es soberano. Entonces, el signo de que un país es soberano es que por encima del Estado no está nadie. Por eso es la organización política máxima dentro de sus fronteras. Y por contrapartida, la organización humana, agrupación humana mínima, la más pequeña dentro de ese Estado es la familia. Y entre la familia y el Estado
hay una serie, un variopinto, una gran variedad de agrupaciones humanas. Algunas son democráticas y otras no. ¿Cuáles son las no democráticas? La Iglesia Católica, por ejemplo. Porque la Iglesia Católica, vaya que es jerárquica. No hay democracia en la Iglesia Católica. Al Papa, por ejemplo, se lo elige un cónclave muy cerrado, que son los doctores de la Iglesia, los cardenales, gente que tiene mucha antigüedad y que para más no gana por mayoría, sino tiene que estar todo de acuerdo, tiene que haber humo bueno, humo blanco, como se dice, para designar un papa. Y la Iglesia Católica sigue una férrea disciplina jerárquica. Lo mismo acontece con las Fuerzas Armadas también, con todas las fuerzas uniformadas. Y bueno, estas son organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado que no son democráticas, por ejemplo. Las que son democráticas y que son las que le interesa a la Constitución Nacional y que dice que esas tienen que aplicar los principios y normas del sufragio, son las que ustedes dieron como ejemplo. ¿Y por qué son democráticas? ¿Por qué son democráticas estas que ustedes dijeron? Las cooperativas, los sindicatos y compañías. Porque en sus estatutos dicen que van a designar a sus autoridades por la voluntad de sus miembros. Así, si así dice el estatuto, como dice la ley de cooperativas, entonces es democrático. Y entonces es una organización intermedia democrática. Y cualquier controversia en sus elecciones es competente la justicia electoral de manera exclusiva y excluyente, porque así dice la Constitución Nacional. Nuestra ley fundamental así lo establece. Más allá de que alguna ley de cooperativa dictada de manera trasnochada diga de que las cooperativas no son organizaciones intermedias. Pero sin embargo, esa misma ley en otra parte se encarga de decir que la elección de sus miembros se hace a través del voto libre, secreto de sus miembros. Si eso no es democracia, dígame qué es. Ergo, las cooperativas son organizaciones intermedias democráticas. Son organizaciones intermedias porque están entre el Estado y entre la familia y son democráticas porque eligen a sus autoridades, no dedocráticamente, no por la voluntad de una camarilla o por la decisión de una sola persona, sino por la decisión de la mayoría de sus miembros. Todas las organizaciones intermedias que designen a sus autoridades de manera periódica por 2 años, por 5 años, por la voluntad de sus miembros, son democráticas. Y cualquier controversia, cualquier desapego, cualquier conducta que pretenda desconocer este carácter democrático es susceptible de ser llevado ante la justicia electoral para su estudio correspondiente. Esta es la manera en que opera nuestro sistema electoral. Bien. Acá están un poco los detalles de lo que establece la parte procesal, entonces, que en realidad es más susceptible de ser comprendido por aquellos que tengan formación jurídica, pero no obstante vamos a tratar de ser lo suficientemente explícitos. Nuestra normativa procesal electoral establece 2 tipos de trámites o de procedimientos para litigar ante la justicia electoral. Hay uno que es trámite común, que es un trámite siempre rápido, y un trámite súper rápido, vamos a decirle, que es el trámite de riesgo, y operan o imprimen los magistrados que van a entender en una controversia de acuerdo a la urgencia de cada caso. Lo que tenemos que dejar asentado bien aquí es que en un conflicto de naturaleza electoral siempre hay una gran urgencia. Siempre hay una gran urgencia. Porque se está comprometiendo la legalidad misma de quién es la autoridad del ente. Yo le estoy hablando ya de las controversias en las organizaciones intermedias como asociaciones deportivas, civiles, cooperativas, sindicatos, juntas de saneamiento, todo lo que dijeron ustedes
Y si hay una controversia, una duda, viene un grupo y dice, esa gente que ahora dice que son nuestras autoridades hicieron una asamblea entre gallo y medianoche, no le avisaron a nadie y ellos se autoproclamaron líderes de nuestra cooperativa, de nuestro sindicato, que es algo que ocurre bastante. Bueno, eso pone en entredicho la legalidad de las autoridades. Y para eso un trámite que pretenda ver quién tiene la razón, si es que eso es cierto, si los que demandan dicen la verdad o los que son demandados dicen que no es así como ellos dicen, sino que en realidad son regulares sus elecciones. De determinar quién tiene la razón no puede durar mucho. No puede durar un año, no puede durar 2 años. Tiene que durar menos de eso. Porque si no, se está permanentemente en la duda de quién es la autoridad, quién tiene que cumplir los pagos en la institución, quién tiene que realizar la tarea de sostenimiento de la asociación. Por eso es que existen plazos muy breves dentro de la justicia electoral. Por favor, cierran el micrófono. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Bueno, acá tenemos más disposiciones de índole procesal. Existen medios de impugnación de las resoluciones que se dictan en la justicia electoral. Está el recurso aclaratoria, recurso de reposición, apelación, nulidad, recurso de queja, que puede ser por queja por apelación denegada o queja por retardo de justicia. Todo opera más o menos como se opera en la jurisdicción civil y comercial, pero con trámites mucho más breves, por lo que estamos señalando. Los plazos tienen que ser cortos porque el juicio no puede durar mucho. Bueno, y acá tenemos lo que tiene que ver con el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que establece también un capítulo de esta parte procesal. Hay un itinerario eh, en una apelación, por ejemplo, una decisión de un tribunal electoral se interpone ante el TSJE. Este, recibido el expediente, se ordena correr vista al Ministerio Público, que dijimos que tiene la obligación de dictaminar en toda controversia que se tramite ante la justicia electoral. Por 3 días tiene plazo de vista sobre la buena marcha del proceso y dictaminado que esté esto, ya se agrega el dictamen a la causa y tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral un plazo acotado de 10 días en caso de sentencia definitiva y 5 días en caso de autointerlocutorio para resolver. Son plazos cortos y hay que señalar que, bueno, es de tan cortos que son de difícil cumplimiento, pero bueno, por lo menos la ley enmarca dentro de su imaginario la posibilidad de que no se demore demasiado un expediente en alzada para definitivamente zanjar la controversia que pueda estar suscitándose en el seno de una organización intermedia. Bueno, también tiene una parte, este capítulo octavo que estamos hablando de tema procesal, que habla de la acción de inconstitucionalidad que dijimos que íbamos a hablar algo al respecto. La Constitución Nacional, hay que recordar que dice, la ley fijará en qué casos las resoluciones del test de la justicia electoral son recurridas ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual se resolverá en procedimiento sumarísimo. Claro, eso no pierde de vista la Constitución Nacional el carácter sumarísimo que tiene que tener o sea, muy rápido que tiene que tener una controversia de naturaleza electoral. Y el 259 también de la Constitución Nacional habla de que la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y eso incluye, si consideramos de que hay una posibilidad de que las decisiones del TSJE sean revisables ante la Corte Suprema de Justicia, eso incluye también a la justicia electoral. Bueno, la ley 635, que es la que estamos estudiando, dispone en el artículo 5, contra las resoluciones del TSJE solo cabe la acción de inconstitucionalidad, que es lo que estamos señalando. Y los deberes, ya yendo a la ley 609, que es la ley de la Corte Suprema de Justicia, dice que la Corte Suprema de Justicia está obligada a conocer en toda controversia de una decisión tomada en la justicia electoral y la cual entenderá con el pleno de sus miembros. O sea, los 9 ministros, que es la dotación de la Corte Suprema de Justicia,
se tienen que reunir para estudiar una acción de inconstitucionalidad que se tramita por una decisión tomada en sede electoral, o sea, por el TSJE, que es la máxima instancia en materia electoral. Y tan es así que esta diapositiva, esta gráfica que vemos acá me sirve para explicar qué quiere decir que el TSJE es máxima instancia en materia jurisdiccional. Lo que está en ese recuadro que ustedes ven ahí en color claro, en color crema, que va de los juzgados electorales, tribunales electorales de las circunscripciones correspondientes y el TSJE, es la sede electoral, o sea, el fuero electoral. Cualquier controversia que se impulsa ante el fuero electoral, la última palabra la tiene el TSJE, que resuelve la cuestión de fondo con carácter definitivo. Solo que esa decisión todavía puede ser llevada ante la Corte Suprema de Justicia, como vemos ahí, que se encuentra fuera de ese recuadro, pero al solo efecto de que se revise la constitucionalidad del procedimiento que se llevó a cabo dentro de la justicia electoral. Es decir, no se reabre el derecho o no de la gente que reclamó un derecho electoral ante la justicia electoral, sino la constitucionalidad del proceso. O sea, es una acción, no es un recurso lo que se ejercita ante la Corte Suprema de Justicia. Y esa acción es a los efectos de sostener, dice el accionante, de que en un procedimiento que se tramitó ante la justicia electoral, transcurrió este procedimiento sin que se le haya dado derecho a la defensa, por ejemplo, o sin que se haya observado las normas del debido proceso, como otro ejemplo. Y que son los únicos casos que yo veo que susceptibles de ser invocados como argumento para ir en acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y las disposiciones finales de esta ley 635 hablan justamente del amparo, que también es una garantía constitucional y de la cual hace réplica la ley 635, solo al efecto de decir que es el juzgado electoral el encargado de recibir cualquier acción de amparo que, por supuesto, tiene que ser por la violación de un derecho constitucional de naturaleza electoral. Lo cierto es que, como hemos señalado, por la brevedad de los plazos que tienen tanto el trámite común como el trámite de riesgo, dejan prácticamente sin razón de ser al amparo. El amparo, ustedes sabrán, es un expediente ágil, es un mecanismo de reclamar justicia eh, mucho más rápido que una acción ordinaria y tiene que ver con la violación de una garantía constitucional. Por ejemplo, la libertad, la igualdad, la vida, todos son tuteladas por el amparo. La libertad es el habeas corpus, perdón, pero cualquier otro derecho constitucional es susceptible de protegerse de manera urgente a través del amparo. Si este derecho constitucional es de naturaleza electoral, entonces se trata de un amparo electoral, que tiene trámites muy breves, pero que prácticamente no se aplica porque las acciones ordinarias que están contempladas en la ley 635 a través del trámite común y el trámite de riesgo son trámites bastante acortados, entonces dejan sin razón de ser al amparo y por eso es que cada vez hay menos amparos que se hayan ensayado ante los organismos electorales. Bien, eso creo que es lo último de lo visto hasta acá, de lo más importante que establece la ley 635 orgánica de la justicia electoral. Quiero saber si hay alguna cuestión que quedó en el tintero, duda, sugerencia, comentario sobre esto que hemos expuesto en clase. Gracias, profesor. Sí. Gilmar Moreira le saluda a usted y a los compañeros. Mi consulta, ya que habló de amparo en nuestra última parte, en materia electoral,
existe también cuestiones cautelares y cuáles serían los ejemplos, profesor, por favor. Buena pregunta. Gracias. Sí, ahí, de hecho, hemos hablado nosotros de lo urgente, de lo rápido que se tiene que tramitar un juicio de naturaleza electoral por toda por, por todos los riesgos que conlleva mantener a una autoridad que no es legítima en el disfrute de un cargo en el cual no fue electo y con todas las perniciosidades que eso puede ocasionar a la organización intermedia si eso se queda mucho tiempo así. Imagínense, ustedes saben que el presidente de una asociación X es ordenador de gastos, tiene que firmar cheques, tiene que responder civilmente ante otro organismo por una responsabilidad de la organización intermedia. ¿Qué pasa si la persona que está en el disfrute del cargo es un presidente ilegítimo? Vaya que esto puede traer mucha cola. Entonces, este es la hipotética situación que se puede dar cuando uno requiere medida cautelar. Viene un grupo de asociados de una organización intermedia y dice, esta gente realizó una asamblea clandestina el sábado pasado, no le avisó a nadie, no publicó ningún diario, no hizo público esa asamblea y se autoproclamaron ellos los líderes de la organización, de la asociación X, del Club Valle Lorito, pónganle ustedes. Y esa gente está ahí de manera ilegítima, no hizo elecciones y si se le permite que sigan en el cargo pueden comprometer seriamente los derechos y el patrimonio del club. Así que promovemos esta acción de nulidad de esa asamblea. Pero por más rápido que sea el plazo que estamos señalando, el trámite de riesgo en este caso va a ser porque es nulidad de elecciones, por más breve que sean los plazos, siempre un trámite implica que se mete la demanda, se pone cargo, se provee, se le busca al juez, si es que el juez está de permiso, se tiene que integrar con otro magistrado, o sea, lleva tiempo igual, aunque los plazos sean breves, aunque el plazo para contestar la demanda es 3 días nada más, igual lleva tiempo y puede ir mucho más allá de los 3 días. Y mientras tanto, esa gente puede estar en el cargo haciendo quién sabe qué y comprometiendo los intereses de la asociación. Entonces, en casos como estos, ¿qué se hace? Se presenta la demanda y se pide medida cautelar conforme al artículo 639 del Código Procesal Civil, que establece los 3 requisitos genéricos para el otorgamiento de medidas cautelares, que para los que son abogados lo saben, que son la verosimilitud del derecho, o sea, tener una apariencia de bueno del derecho, la urgencia del caso y la prestación de una contracautela considerada suficiente para el juzgado o tribunal. Si se reúnen estos requisitos a criterio de la magistratura que interviene en el juicio, entonces se le da la medida cautelar. Y se establece la prohibición de innovar en el sentido de que se suspenden los efectos de lo que se haya decidido en esa asamblea hasta tanto recaiga sentencia definitiva que diga ya con carácter cierto quién tiene la razón y quién no. Entre tanto, no se llega al estado de sentencia para averiguar la veracidad de la controversia de fondo, entonces se dicta una medida precautoria que impide que se innove. ¿Qué quiere decir eso? Y que la gente que está cuestionada tome alguna medida, algún acto directivo que pueda comprometer los intereses de la asociación. Ese es básicamente el contexto dentro del cual se aplican medidas cautelares en los juicios de naturaleza electoral. Así es. Muchas gracias, profesor. Y me recuerda nada más esto, profesor, un caso muy llamativo a nivel deportivo con el Club Esportivo Luqueño, que tuvo dos asambleas y dos presidentes a la misma vez. Creo que fue en el año 2021. Y son cuestiones que suceden en Sí, diferentes esferas, diferentes ámbitos. Pero sí, imagínense en un club como Esportivo Luqueño, por ejemplo. sí.
No, es bastante común. Aunque te parezca curioso o insólito, es bastante común. Cierto, como vos decís, en un club grande como el Deportivo Luqueño llama más la atención, pero ocurre muchísimo en clubes de segunda división, de tercera división, en la Facultad de Derecho de la Nacional ocurre. Y no la Y primera vez hace que poco ocurre, nomás. hace poco y hace varios años el mismo fenómeno. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, por la desmedida vocación de mucha gente que no quiere respetar las reglas. Entonces, no, ya pecho, ya atropellan, ya hasta las últimas consecuencias vamos. Y pasan estas cosas y tenemos dos tribunales electorales independientes en el seno en este caso, una universidad, como fue en el caso de la Facultad de Derecho, de los cuales no pueden ser, los dos no pueden ser legítimos. Uno tiene que ser el tribunal trucho. Y bueno, eso está ahora susceptible de juzgamiento, no sé, creo que no se dictó todavía sentencia, pero se está revisándose eso ahora. Así es. Gracias, profe. Bueno, gracias a vos por la pregunta que me permite a mí hacer un feedback con ustedes. Me permite a mí saber un poco se está recibiendo la información y que está causando interés, que está ocasionando interés de parte de ustedes. Bueno, si no hay otra pregunta por ahí entonces sobre lo que hemos desarrollado hoy, quiero un poco dar algunas instrucciones breves sobre el examen que como es de conocimiento de ustedes ya vamos a tomar mañana. Mañana vamos a tomar entonces todo lo que tiene que ver con las tres primeras lecciones, incluyendo la de hoy. Las diapositivas, que son las que básicamente, pero no es el único material de lectura, podrán complementar lo que acá se expone, que es nada más que una ayuda a memoria con lo que dice el Código Electoral, con lo que dice la Ley 635, sobre todo en lo que vimos acá hoy. Y las diapositivas. Y el T va a ser, no va a ser ningún ítem de desarrollo, más bien van a ser ítems de falso verdadero, responda con la palabra correcta, selección múltiple y parea. O sea, son ejercicios muy sencillos, pero que no van a escribir nada, salvo la palabra correcta, salvo completar una frase, completar un número, pero tienen que estar seguros de lo que van a responder. Así que Profe, les exhorto a que hoy ¿puedo pedir repasen. la palabra? Sí, te Profe, escucho, te escucho. ¿usted va a tener un material así de resumen más o menos para el examen parcial o tenemos que ir viendo nomás todas las clases que estuvimos dando anteriormente? Esto último, repasando las clases, repasando la grabación de la clase que está en YouTube, repasando las diapositivas y leyendo algo de la ley 635 en este caso, que es hasta donde llegamos hoy. Que es algo que está en la red, está la Constitución Nacional también en la red, para aquellos que no tienen un texto impreso de la Constitución Nacional. Eh, y bueno, la diapositiva que vaya que ayudan bastante porque resumen el contenido que se expone acá. Entonces van a tener ustedes, va a estar habilitado desde las 15 horas mañana el test y van a tener un espacio de 60 minutos para completar, que considero yo suficiente para poder cumplir cada uno de los, creo que son 13 o 14 ítems que tengo seleccionado para examinar. 60 minutos, reitero, considero suficiente para quien haya podido repasar antes del examen lo que hemos dado desde la primera lección hasta ahora. Mirar, saber dónde está cada punto, dónde está el tema de la ley, la ordenanza del 12 de septiembre de 1536, en qué época se dictó, qué es lo que se dispuso y qué es la ley 702 de Eligio Ayala, qué por ahí pudo haber establecido. Esas cosas, estar seguro sobre todo. Así que para quien se tome el trabajo de leerlo con anticipación, va a poder dar un buen examen y 60 minutos va a ser más que suficiente. Me preguntan a Beatriz, no se puede alzar hasta las 19 y no,
estoy explicando que tiene, para quien se hace de tiempo, porque creo que una de las quejas más comunes del momento en que nos toca vivir es no hay tiempo. Y nunca lo hay tiempo. El tiempo se hace. Y para ustedes que han asumido el desafío de llevar adelante este curso, eh, la exigencia y el sacrificio que se espera de ustedes es justamente que se hagan de tiempo para leer con anticipación estas 3 últimas clases. Así que 60 Profesor, una minutos es consulta. más que suficiente para el desarrollo de los ítems que tenemos preparados. ¿Y por qué no habilitamos hasta las 19, Ana Beatriz? Porque a las 19 ya penosamente no está nadie más que pueda cerrar el cuestionario o que pueda abrir. Así que preferimos que la examinación se produzca dentro del horario en que hay gente acá en el IPEL. Profesor, Te escucho. ¿va a ser un Word para descargar o el que viene ya por defecto en la plataforma? Está por defecto en la plataforma y está con la selección para realizar. Sí. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bien, entiendo entonces que quedó todo comprendido. Así que mañana no tenemos clase, mañana tenemos examen. Y ustedes ingresarán entonces, por lo menos si quieren disponer de los 60 puntos puntualmente, perdón, de los 60 minutos puntualmente a las 15 horas, a la hora que se habilita para poder rendir. Sí, formulario Moodle, correcto, Brigida. Formulario Moodle con los ítems de selección múltiple o falso verdadero o respuesta corta o cifra correcta o frase correcta o pareja. Esos son los tipos de ítems sobre los cuales va a versar el examen. Bueno, sí, yo considero la gente que estudia o trabaja, eso es cierto, eso no se nos escapa, pero también nos resulta menos cierto que necesitamos a alguien que también trabaja dentro de un horario X que habilite y cierre esos formularios, así que es por eso que hemos seleccionado ese horario. Así que creo que 60 minutos en horario de trabajo no va a ser demasiado para poder examinar. A lo mejor estudiaron tan bien y les resulta tan comprensible esto que pueden hacerlo en menos de 60 minutos. Y todos felices y todos contentos. Bien, creo entonces que he sido claro con la manera de examinar, de suerte que no haya acá cuestiones inesperadas, que es lo que siempre causa molestia, pero creo que si las reglas del juego están bien comprendidas, nadie debería molestarse. Bien, entonces les exhorto a mirar, leer un poco de historia y un poco de derecho vigente, que es lo que vimos hoy. Y éxitos para todos, nos veremos entonces nosotros el próximo jueves. Muchas Gracias, gracias, profe. profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Saludos, Gracias, profe. profe.